1536. Sobre la aguja de la iglesia de San Lamberto en la ciudad de Münster, en el cielo desapacible y húmedo de Westfalia, cuelgan 3 jaulas de hierro. Sus barrotes toscos y oxidados están vacíos, pero hace solo unos meses en ellas, meciéndose al viento helado, se encontraban los restos descompuestos de 3 hombres. Los pájaros habían picoteado su carne, las lluvias y las nieves habían lavado sus huesos ennegrecidos. Pero incluso vacías, estas jaulas exudan un aura de terror indescriptible. No son un simple instrumento de castigo, son un monumento eterno, una advertencia temible colgada en el lugar más visible para que todo aquel que alzara la vista al cielo recordara los 16 meses de locura en que esta piadosa ciudad se convirtió en un infierno en la tierra. Durante el día, los comerciantes en la plaza del mercado de Principal Markt intentan no mirar hacia arriba. Las madres aprietan más fuerte las manos de sus hijos al pasar junto a la iglesia. Por la noche, a la luz de la luna, las siluetas de las jaulas proyectan sobre el empedrado sombras feas y danzantes, como si los fantasmas de quienes colgaron en ellas todavía intentaran decir algo. Susurran la historia de cómo el sueño más íntimo del reino de Dios en la tierra se convirtió en la pesadilla de una dictadura totalitaria. La historia de cómo la fe, llevada al absoluto, engendró una crueldad monstruosa. Este es el relato de la ciudad que fue proclamada la Nueva Jerusalén, el último refugio de los santos antes del fin del mundo, de los profetas que prometieron el paraíso y construyeron una prisión, de cómo, en nombre del Señor, se abolió el dinero, se quemaron los libros, se introdujo la poligamia y se ahogó en sangre cualquier atisbo de disidencia. Esta es la crónica del ascenso y la caída de la comuna de Münster. Uno de los experimentos religiosos más radicales y aterradores de la historia de la humanidad. Antes de sumergirnos en este abismo, es necesario comprender cómo fue posible algo así. Para encontrar la respuesta, debemos retroceder al principio, a un mundo que se resquebrajaba, a una época en que las viejas verdades morían y las nuevas nacían en el fuego y la agonía. A la Alemania de la Reforma. Porque las semillas de la locura de Münster no se sembraron en la propia Münster, sino en el corazón de todo un continente, envuelto en la tormenta de grandes cambios. Para apreciar plenamente la magnitud y la naturaleza de la tragedia que se desarrolló en Münster, es necesario primero trazar un retrato de la época que la engendró. El comienzo del siglo XVI en Europa no es un simple cambio de fechas en el calendario. Es un tiempo de un cambio tectónico en la conciencia de millones de personas, un tiempo del colapso de cimientos milenarios y una búsqueda desesperada, a veces sangrienta, de un nuevo camino hacia Dios y la justicia. Esta época lleva el nombre de la Reforma. Durante siglos, la Iglesia Católica Romana no fue simplemente una institución espiritual, fue la columna vertebral de la civilización europea. Coronaba a los reyes, juzgaba a los herejes, poseía vastas tierras, controlaba la educación y la ciencia. El Papa de Roma era considerado el vicario de Dios en la tierra y la jerarquía eclesiástica parecía tan inmutable como el propio orden mundial. Pero a principios del siglo XVI, este coloso tenía pies de barro. Dentro de la iglesia florecían vicios que se hacían cada vez más evidentes para la Grey. Los altos dignatarios eclesiásticos vivían en un lujo que no envidiaba al de los príncipes seculares. Obispados y abadías se compraban y vendían, muchos sacerdotes eran ignorantes, y los monasterios se habían convertido en focos de ociosidad y depravación. Pero el símbolo más flagrante de esta decadencia espiritual fue el comercio de indulgencias. La idea de que se podía comprar el perdón de los pecados con dinero, no solo los propios sino también los de los parientes fallecidos, y acortar el tiempo del alma en el purgatorio, provocaba una sorda indignación. Era una comercialización cínica de la fe, la transformación del sacramento de la penitencia en una operación financiera.
En este contexto crecía también la tensión social. Los campesinos, que constituían la inmensa mayoría de la población, gemían bajo el yugo de las cargas feudales y el diezmo eclesiástico. En las ciudades, los artesanos y aprendices, agrupados en gremios, luchaban por sus derechos contra el patriciado y los ricos mercaderes. La caballería, otrora una fuerza militar temible, perdía su importancia y se empobrecía. Por todas partes reinaba un sentimiento de injusticia, un presentimiento de cambios venideros. El mundo era como un barril de pólvora, y solo faltaba una chispa. Esa chispa fue un solitario monje agustino, un doctor en teología de la pequeña ciudad sajona de Wittenberg. Se llamaba Martín Lutero. El 31 de octubre de 1517, según la leyenda, clavó en las puertas de la iglesia del castillo sus famosas 95 tesis, en las que arremetía furiosamente contra la práctica de la venta de indulgencias. Este acto, concebido inicialmente como un llamamiento a un debate académico, tuvo el efecto de una bomba. Gracias a la imprenta de Gutenberg, recientemente inventada, las tesis de Lutero y sus escritos posteriores se difundieron por toda Alemania con una velocidad increíble. Lutero decía lo que muchos solo se atrevían a pensar. Proclamó ideas revolucionarias. La salvación del alma no se logra mediante buenas obras, la compra de indulgencias o la sumisión a la Iglesia, sino exclusivamente por la fe personal en Cristo. La única autoridad para el creyente son las sagradas Escrituras, no los decretos del Papa y los concilios. Todo cristiano, en esencia, es un sacerdote y puede comunicarse con Dios directamente, sin intermediarios. Estas ideas socavaron los cimientos mismos del poder papal. Dieron una justificación teológica a la protesta contra Roma. Los príncipes vieron en ello una oportunidad para librarse del control papal y apoderarse de las tierras de la Iglesia. Los ciudadanos vieron la posibilidad de crear una iglesia más barata y sencilla. Y la gente común escuchó en las palabras de Lutero la promesa de liberación espiritual y justicia social. La reforma había comenzado. Sin embargo, habiendo liberado al genio de la botella, Lutero pronto descubrió que no podía controlar todas las fuerzas que había despertado. Muchos fueron mucho más allá que él. Si la Biblia es la única autoridad, razonaban, ¿por qué hay que mantener el bautismo de los niños si en las Escrituras no hay una indicación directa de ello? Si todos los creyentes son iguales, ¿por qué deben existir príncipes y señores feudales? Si llega el reino de Dios, ¿no deberían los creyentes construirlo aquí y ahora por la fuerza de las armas, aniquilando a todos los impíos? Así nació la Reforma Radical, un movimiento que los reformadores oficiales como Lutero y Zwinglio y los católicos por igual consideraban una herejía mortalmente peligrosa. La corriente principal y más numerosa dentro de este movimiento fueron los anabaptistas, o rebautizadores. Rechazaban el bautismo de los niños como un acto sin sentido de rociar agua, y practicaban el bautismo consciente de los adultos, según su propia fe. No era una simple disputa teológica. El rechazo del bautismo infantil significaba la salida de la comunidad eclesiástica oficial y, por tanto, de la sociedad en general. Los anabaptistas crearon sus propias comunidades, basadas en los principios de igualdad, fraternidad y renuncia a la violencia, al menos en una etapa temprana. Se negaban a prestar juramento, a servir en el ejército y a ocupar cargos públicos, considerando al Estado secular como el reino del diablo. Por ello, fueron brutalmente perseguidos por toda Europa. Los ahogaban en los ríos, en una burla simbólica de su rito de bautismo, los quemaban en la hoguera, los torturaban y los encarcelaban. Pero las persecuciones solo fortalecían su fe. En su seno crecía la convicción de que eran los verdaderos elegidos de Dios, que sufrían por la fe en los últimos días antes del juicio final. Los sentimientos apocalípticos se intensificaban día a día. Profetas y predicadores iban de ciudad en ciudad,
prediciendo el inminente fin del mundo y llamando a los santos a reunirse en un lugar para sobrevivir al cataclismo venidero y recibir a Cristo. Una de las manifestaciones más vívidas y trágicas de esta efervescencia social y religiosa fue la Gran Guerra Campesina de 1524 a 1525. Cientos de miles de campesinos, inspirados por las ideas evangélicas de libertad e igualdad, se levantaron contra sus señores feudales. Su líder espiritual fue Thomas Müntzer, un antiguo seguidor de Lutero que se convirtió en su peor enemigo. Müntzer predicaba no una transformación pacífica, sino una guerra santa contra los tiranos impíos. Llamaba a establecer el reino de Dios en la tierra con la espada. La rebelión fue ahogada en sangre. Decenas de miles de campesinos fueron masacrados por los ejércitos de los príncipes y el propio Müntzer fue capturado, torturado y ejecutado. El sangriento fracaso de la guerra campesina fue una lección terrible. Pero no extinguió la llama del radicalismo. Solo la empujó a la clandestinidad y la hizo aún más desesperada. El sueño de un reino de Dios justo en la tierra, donde no habría ricos ni pobres, ni señores ni esclavos, continuó viviendo en los corazones de miles de perseguidos y humillados. Solo esperaban una señal, un lugar donde esta profecía finalmente pudiera hacerse realidad. Y a principios de la década de 1530 les pareció que tal lugar había sido encontrado. Era una rica ciudad episcopal en Westfalia, una ciudad llamada Münster. Fue aquí, en este punto del mapa de una Alemania desgarrada por las contradicciones, donde pronto se dirigirían las miradas de todos los anabaptistas de Europa. Verían en ella su nueva Sión, su última esperanza. Aún no sabían que no iban al paraíso, sino a una trampa de fuego que se convertiría en su tumba común. Y mientras por toda Alemania ardían las hogueras de la Inquisición y corría la sangre de los campesinos, Münster, un centro rico e influyente del obispado de Westfalia, parecía un bastión del viejo orden. La ciudad vivía su vida apacible bajo el gobierno del príncipe obispo Franz von Waldeck, y el consejo municipal, en el que mandaban los prósperos comerciantes y los jefes de los gremios artesanales. Las altas agujas de la Catedral de San Pablo y la iglesia de San Lamberto dominaban el paisaje urbano, simbolizando la inmutabilidad de la fe católica. Pero bajo esta superficie respetable, el descontento llevaba mucho tiempo gestándose. Los habitantes de Münster, como los de muchas otras ciudades imperiales, se sentían oprimidos por el poder del obispo. Los gremios aspiraban a una mayor autonomía. Los ciudadanos de a pie murmuraban contra la riqueza y los privilegios del clero. Las ideas de Lutero, traídas por mercaderes ambulantes y folletos impresos, encontraron aquí un terreno fértil. La ciudad solo necesitaba su propio líder, su propio predicador, que se atreviera a desafiar abiertamente el viejo sistema. Y tal hombre no tardó en aparecer. Se llamaba Bernhard Rothmann. No era ni un profeta carismático ni un fanático sanguinario. Al principio. Rothmann era un hombre de su tiempo, un humanista culto, ambicioso y sinceramente creyente. Nació hacia 1495 en el seno de una sencilla familia de ciudadanos de Münster, recibió una excelente educación, estudió en la famosa escuela de Deventer, un bastión de la devotio moderna, y luego en la universidad. Viajó mucho, absorbió las ideas del humanismo y, por supuesto, no pudo ignorar la doctrina de Lutero. Tras visitar Wittenberg y, posiblemente, encontrarse personalmente con el gran reformador, Rothmann regresó a su Münster natal como un convencido partidario del cambio. A partir de 1529, siendo capellán de una pequeña iglesia de San Mauricio extramuros, comenzó su actividad predicadora. Sus sermones diferían notablemente de los monótonos servicios en latín de los sacerdotes católicos. Rothmann hablaba en un alemán sencillo y comprensible para el pueblo. Hablaba con pasión, con imágenes,
basándose no en los decretos de los concilios, sino directamente en el texto del Evangelio. Denunciaba los vicios del clero, criticaba la veneración de iconos y reliquias, y llamaba a una fe simple y sincera, basada en la Biblia. Su popularidad creció rápidamente. La gente acudía de toda la ciudad para escuchar al audaz predicador. El consejo municipal, formado por burgueses cautelosos, al principio lo miró con recelo. Bajo la presión del clero católico, incluso le prohibieron predicar en las iglesias de la ciudad. Pero esto solo avivó el interés por su figura. Rothman y sus seguidores simplemente trasladaron sus reuniones al atrio de la iglesia. Un papel clave en el éxito de Rothman lo desempeñó el apoyo de los influyentes gremios. Especialmente lo apoyó Bernd Knipperdolling, un rico comerciante de paños y jefe de uno de los gremios. Knipperdolling era un hombre complejo y contradictorio. Por un lado, estaba sinceramente fascinado por las nuevas ideas religiosas. Por otro, era un político pragmático que veía en la reforma un instrumento para debilitar el poder del obispo y fortalecer la influencia de los gremios en el consejo municipal. Se convirtió en el principal mecenas y protector de Rothman, cediéndole sus casas para las reuniones y haciendo campaña a su favor entre los artesanos. Bajo la presión del creciente movimiento popular y de los influyentes gremios, el consejo municipal se vio obligado a ceder. A Rothman se le permitió predicar en la iglesia de San Lamberto, en la principal plaza del mercado de la ciudad. Fue una gran victoria. A partir de ese momento, la reforma en Münster se hizo irreversible. Entre 1532 y 1533, la ciudad se convirtió de facto en luterana. Se retiraron los iconos de las iglesias, los servicios se celebraban en alemán y se cerraron los monasterios. El príncipe obispo Franz von Waldeck, viendo que perdía el control de su capital, intentó organizar un bloqueo de la ciudad, pero, al no tener fuerzas suficientes, se vio obligado a llegar a un compromiso y a reconocer oficialmente la libertad de culto luterano en Münster. Parecía que la reforma en la ciudad había logrado una victoria total y definitiva según el modelo luterano moderado. Pero Bernhard Rothman ya no era el mismo hombre. Su propio pensamiento teológico no se había detenido. Al estudiar las Escrituras llegó a la conclusión, como muchos otros, de que Lutero se había quedado a medio camino. Se sentía cada vez más atraído por las ideas del anabaptismo. Comenzó a dudar públicamente de la eficacia del bautismo infantil. Hablaba cada vez más de la necesidad de crear una verdadera comunidad de santos, separada del mundo pecador. Sus sermones se volvieron cada vez más radicales y apocalípticos. Predijo la inminente venida de Cristo y el juicio de Dios sobre todos los impíos. Esta evolución de las ideas de Rothman alarmó incluso a sus antiguos partidarios. Los burgueses moderados y el consejo municipal, que habían logrado la independencia del obispo, no deseaban en absoluto nuevas conmociones. Invitaron a la ciudad a teólogos luteranos para debatir con Rothman, con la esperanza de hacerlo entrar en razón. Pero ya era demasiado tarde. Rothman y su círculo más cercano, incluido Knipperdolling, rompieron definitivamente con el luteranismo y adoptaron el anabaptismo. Los rumores de una ciudad en Westfalia donde un predicador llamaba abiertamente al rebautismo se extendieron por todas las comunidades anabaptistas de Alemania y los Países Bajos. Para miles de sectarios perseguidos fue una señal del cielo. Vieron en Münster la tierra prometida, un lugar donde podrían profesar su fe abiertamente sin esconderse. A la ciudad comenzaron a llegar los primeros refugiados anabaptistas. Rothman, sin ser plenamente consciente de ello, había abierto la caja de Pandora, había preparado el terreno, había despertado en la gente el anhelo de cambios radicales. Pero era un teólogo, no un líder. Podía encender el fuego, pero no podía controlarlo. Pronto llegarían a Münster otros hombres, fanáticos, carismáticos y despiadados, profetas de los Países Bajos.
y conducirían a la ciudad y a sus habitantes por un camino que los llevaría directamente al abismo. La chispa encendida por Rothman estaba a punto de convertirse en una llama devoradora. Mientras Bernhard Rothman guiaba a Münster por un camino de radicalización cada vez más profunda, en los Países Bajos, en las ciudades de Haarlem y Leiden, se desarrollaba su propio drama. Fue aquí, en el seno de los artesanos holandeses, donde nació el ala más exaltada y agresiva del movimiento anabaptista, conocida como los Melchioritas, por el nombre de su fundador, Melchior Hoffman. Melchior Hoffman fue una personalidad verdaderamente notable. Antiguo peletero y autodidacta, se convirtió en un predicador itinerante con el don de una elocuencia fogosa. Pasó del luteranismo al anabaptismo, y su doctrina estaba impregnada de misticismo y profecías apocalípticas. Estudiando el libro bíblico del profeta Daniel y el Apocalipsis de Juan el teólogo, Hoffman calculó la fecha exacta de la segunda venida de Cristo, el año 1533. Y el lugar donde se produciría este gran acontecimiento, lo declaró Estrasburgo. Hizo un llamamiento a los santos de toda Europa para que se reunieran en Estrasburgo, que se convertiría en la Nueva Jerusalén. A las autoridades de Estrasburgo no les gustó esta idea, y Hoffman fue encarcelado, donde murió unos años después. El fin del mundo no llegó en 1533. Pero esto no quebrantó la fe de sus seguidores. Simplemente decidieron que el profeta se había equivocado en sus cálculos. El movimiento privado de su líder no se desintegró, sino que, por el contrario, se volvió aún más radical. Al frente de él se puso un hombre que se consideraba el sucesor directo de Hoffman, su nuevo Enoch. Era Jan Matthys, un panadero de Haarlem. Jan Matthys era un hombre de un temple completamente diferente al del místico Hoffman. Era un hombre práctico, un organizador y un fanático que no toleraba ninguna duda. Si Hoffman solo predecía, Matthys llamaba a la acción. Rechazó el principio de no violencia que habían mantenido los primeros anabaptistas. Matthys enseñaba que los santos no debían esperar pasivamente el juicio de Dios. Debían tomar ellos mismos la espada y limpiar la tierra de los impíos para preparar el camino al Rey venidero. Envió a sus apóstoles por todos los Países Bajos, que bautizaron a miles de nuevos seguidores y los llamaron a prepararse para una guerra santa. Fue en esta época cuando los rumores sobre Münster, una ciudad donde las ideas anabaptistas se predicaban abiertamente, llegaron a oídos de Jan Matthys. Inmediatamente comprendió la oportunidad única que se le presentaba. Estrasburgo no había cumplido las expectativas. Quizás Münster era esa nueva Jerusalén que tanto tiempo habían buscado. A finales de 1533 envió a Münster a uno de sus discípulos más talentosos y leales. Este discípulo se llamaba Jan Beukels, pero a la historia pasaría con el nombre de Juan de Leyden. Tenía solo 25 años, pero ya había vivido una vida agitada. Hijo ilegítimo del alcalde de un pueblo, fue aprendiz de sastre, luego comerciante, tabernero e incluso poeta y actor aficionado en un gremio de retóricos. Era guapo, carismático, poseía un increíble don de persuasión y un talento artístico natural. Sabía hablar a las multitudes, sentir sus estados de ánimo y manipularlas. Al conocer a Jan Matthys, quedó completamente cautivado por su doctrina y se convirtió en su mano derecha. Al llegar a Münster, Juan de Leyden encontró inmediatamente un lenguaje común con Bernhard Rothman. Trajo a la atmósfera mesurada y algo académica del anabaptismo de Münster el fuego y la pasión del movimiento profético holandés. Evaluó rápidamente la situación y envió a Matthys un informe entusiasta. El terreno estaba preparado, la ciudad podía ser suya. En enero de 1534, el propio Jan Matthys llegó a Münster. Su aparición tuvo el efecto de una bomba.
Si Rothman era un teólogo respetado, Mathis era un profeta viviente. No razonaba, vaticinaba. Hablaba en nombre de Dios y sus ojos lanzaban relámpagos. Inmediatamente relegó a Rothman a un segundo plano y asumió el liderazgo espiritual de la comunidad. Con él, a la ciudad afluyó una corriente de sus seguidores de los Países Bajos y Frisia. Eran personas desesperadas y perseguidas que lo habían perdido todo, excepto su fe fanática. Artesanos, campesinos, pobres vendían sus escasas posesiones y, a pie, con sus esposas e hijos, se dirigían a Münster, a su nuevo hogar, a la ciudad que los profetas habían declarado refugio de la ira venidera de Dios. La llegada de los holandeses cambió drásticamente el equilibrio demográfico y político de la ciudad. Los anabaptistas, que hasta hace poco eran solo una de las facciones religiosas, se convirtieron ahora en una fuerza temible. Su número crecía cada día. Estaban unidos, organizados y completamente subordinados a la voluntad de sus profetas. Mathis y Juan de Leyden actuaron con rapidez y decisión. Comenzaron un rebautismo masivo en la misma plaza del mercado. Predicaban en las calles, vaticinando que todos los que no aceptaran el nuevo bautismo antes de un día determinado serían aniquilados por la ira de Dios. La atmósfera en la ciudad se caldeó al máximo. Comenzaron las escaramuzas entre los anabaptistas y los católicos y luteranos que quedaban en la ciudad. El consejo municipal, formado por burgueses moderados, perdió el control de la situación. Veían que el poder se les escapaba de las manos. Intentaron prohibir los sermones, arrestar a los forasteros, pero era demasiado tarde. Los anabaptistas ya sentían su fuerza. Münster estaba al borde de un enfrentamiento abierto. La reforma pacífica de Rothman había terminado. Comenzaba la era de los profetas, la era del terror sagrado y las expectativas apocalípticas. La ciudad se precipitaba rápidamente hacia una línea de la que ya no habría retorno. Febrero de 1534. Un viento frío y húmedo de Westfalia recorre las estrechas calles de Münster, pero la ciudad no está envuelta en el frío invernal, sino en la fiebre ardiente del éxtasis religioso. La tensión acumulada durante semanas ha alcanzado su punto de ebullición. Dos fuerzas se han enfrentado en una confrontación decisiva por el alma de la ciudad: el partido de los burgueses moderados, luteranos y católicos que se aferraban a los restos del viejo orden, y la comunidad anabaptista, fanática y en rápido crecimiento, liderada por los profetas holandeses. Jan Mathis y Juan de Leyden comprendieron que necesitaban formalizar su poder. La mera autoridad espiritual no era suficiente. Necesitaban el control de las instituciones políticas de la ciudad, y el primer paso para ello pasaba por las elecciones al Consejo Municipal, fijadas para el 23 de febrero. La campaña electoral fue de una intensidad sin precedentes. Los predicadores anabaptistas hicieron campaña día y noche. Apelaron a los artesanos y a los pobres, prometiéndoles no solo la salvación de sus almas, sino también justicia social, el fin del poder de los ricos y los usureros. Sus casas se convirtieron en sedes electorales y las calles en tribunas. Su principal baza era el número cada vez mayor de inmigrantes de los Países Bajos, que inmediatamente recibían la ciudadanía y el derecho al voto. El partido de los viejos creyentes estaba desconcertado. Intentaron apelar a la ley y el orden, advirtieron sobre el caos venidero, pero sus voces se ahogaron en el coro de profecías y salmos. Estaban desunidos, ya que católicos y luteranos se odiaban entre sí no menos que a los anabaptistas. Los resultados de las elecciones asombraron a todos. Los anabaptistas obtuvieron una victoria aplastante. La mayoría de los escaños en el nuevo consejo municipal fueron para sus partidarios. Como burgomaestres fueron elegidos los dos anabaptistas más influyentes de Münster, Bernd Knipperdolling y Gerd Kircher. Fue un golpe de Estado legal y democrático. El poder en Münster pasó a manos de los sectarios. Pero Jan Mathis no se conformaría con una simple victoria electoral.
Necesitaba un poder absoluto e indiviso. Necesitaba una ciudad purificada de infieles. Y no esperó mucho. Inmediatamente después de las elecciones corrió por la ciudad un rumor que se convirtió en el detonador. Supuestamente, el príncipe obispo Franz von Waldeck, al enterarse de la victoria de los anabaptistas, estaba reuniendo un ejército y preparándose para asaltar la ciudad y masacrar a todos los herejes. Este rumor, hábilmente difundido por los profetas, provocó el pánico y la furia. Los anabaptistas se armaron con lo que pudieron: espadas, lanzas, herramientas agrícolas. Y salieron a las calles, dispuestos a defender su nueva Jerusalén. El 9 de febrero de 1534, Jan Matthys, de pie en la plaza del mercado, anunció una nueva revelación divina. El Señor, dijo, ordenaba purificar la ciudad de todos los impíos antes del inminente día del juicio. Todos los que no hubieran aceptado la verdadera fe, es decir, el nuevo bautismo, debían abandonar Münster inmediatamente. Se les permitió llevar consigo solo lo que pudieran cargar. Todas sus posesiones, incluidas casas, dinero y mercancías, fueron declaradas propiedad de la comunidad de los santos. Comenzó una de las escenas más trágicas de la historia de la ciudad. Miles de personas, católicos, luteranos, todos los que se negaron a someterse a los nuevos gobernantes, fueron expulsadas de sus hogares. Esto ocurrió en pleno invierno. Hombres, mujeres, ancianos y niños, llorando y maldiciendo a sus perseguidores, vagaron por caminos nevados hacia la nada. Muchos de ellos murieron de frío y hambre en los días siguientes. Los anabaptistas, mientras tanto, cantando salmos, ocuparon sus casas vacías, considerándolo una justa recompensa de Dios. La ciudad fue purificada. Ahora solo quedaban en ella los elegidos. Münster se convirtió en una comuna teocrática homogénea. Jan Matthys se convirtió en su dictador indiscutible. Su palabra, declarada revelación divina, era ley. Bernhard Rothmann se convirtió en el principal ideólogo del nuevo régimen y Bernd Knipperdolling en el jefe del poder ejecutivo. Lo primero que hicieron los nuevos gobernantes fue comenzar a construir el reino de Dios en la tierra, tal como lo entendían. Sus reformas fueron radicales y totales. El primer golpe se dirigió a los símbolos de la vieja cultura pagana. Todas las iglesias, excepto la catedral principal, fueron saqueadas. Iconos, estatuas, altares, utensilios de oro y plata de las iglesias, todo ello fue amontonado y destruido. Los anabaptistas se ensañaron especialmente con las obras de arte. Para ellos, eran ídolos que ofendían la majestad de Dios. Luego siguió un decreto que sacudió los cimientos de la civilización. El 3 de marzo de 1534, Jan Matthys anunció que todos los libros, excepto la Biblia, eran producto del diablo y debían ser quemados. Se encendieron enormes hogueras por toda la ciudad. A ellas se arrojaron manuscritos de incalculable valor de las bibliotecas monásticas, obras de filósofos de la antigüedad, tratados teológicos, crónicas, poemas. La ciudad, que una vez fue un centro de educación humanista, se sumergió en el abismo de la ignorancia militante. Fue un intento de borrar toda la historia humana y empezar de cero, en una página en blanco en la que solo se inscribiría la palabra de Dios, tal como la interpretaba Jan Matthys. El siguiente paso fue la abolición total de la propiedad privada. El 15 de marzo se anunció que en la Nueva Jerusalén no debería haber ni ricos ni pobres. Todos los creyentes debían ser hermanos no solo en espíritu, sino también en bienes. Todo el dinero, el oro y la plata debían ser entregados a un tesoro común bajo pena de muerte. Las puertas de las casas debían permanecer sin cerrar, y la comida se prepararía en comedores comunes. Fue el primer experimento en la historia de Europa de construir una sociedad comunista a escala de toda una ciudad. Münster se convirtió en un gigantesco monasterio cuartel. La vida de cada persona estaba sujeta a una reglamentación estrictísima. El poder de los profetas era absoluto.
Cualquier desobediencia, cualquier duda sobre sus palabras se castigaba con la muerte. Se nombró un verdugo en la ciudad, el ex burgomaestre Bernd Knipperdolling, quien, según los testimonios, cumplía sus nuevas funciones con un celo fanático. Mientras tanto, el príncipe obispo Franz von Waldeck comenzó efectivamente a reunir un ejército. La noticia de la expulsión de los infieles y el establecimiento de una dictadura anabaptista en Münster causó conmoción y terror en toda Alemania. Católicos y protestantes, olvidando sus disputas, se unieron contra un enemigo común. La ciudad fue rodeada. Comenzó el asedio. Pero para los habitantes de la Nueva Jerusalén, esto fue solo la confirmación de las profecías. El mundo exterior, el mundo de los impíos, se había levantado contra ellos como estaba predicho en las Escrituras. Fortificaron las murallas de la ciudad, convirtiendo a Münster en una fortaleza inexpugnable. Creían que Dios estaba de su lado. Creían que pronto llegaría la Pascua y en ese día el Señor obraría un milagro, destruiría a sus enemigos y les daría el dominio sobre todo el mundo. Ninguno de ellos sabía todavía el terrible precio que tendrían que pagar por esta fe, y que la prueba más espantosa no les esperaba fuera de las murallas de la ciudad, sino dentro. Primavera de 1534. La sitiada Münster vive en la febril espera de un milagro. La ciudad se ha convertido en un campamento militar, gobernado por la voluntad de hierro del profeta Jan Matthys. Cada día, los habitantes se reúnen para escuchar sermones en los que se les promete una victoria rápida e inevitable. El profeta vaticina que en la próxima Pascua, el 5 de abril, Dios manifestará su poder. El ejército de los impíos, apostado bajo las murallas, será aniquilado por el fuego celestial, y los santos de Münster saldrán de la ciudad y conquistarán el mundo entero. La atmósfera en la Nueva Jerusalén era una mezcla de exaltación y miedo. Por un lado, la fe en la intercesión divina era inquebrantable. La gente se veía a sí misma como participante en el más grande de los dramas bíblicos. Por otro lado, el régimen de Matthys se volvía cada vez más cruel. Cualquier manifestación de descontento o duda se castigaba severamente. Uno de los herreros que se atrevió a dudar de las profecías de Matthys fue inmediatamente acusado de herejía y ejecutado por el propio profeta ante toda la ciudad. El terror se convirtió en el principal instrumento para mantener la disciplina. Mientras tanto, el ejército del príncipe obispo Franz von Waldeck, compuesto por mercenarios lansquenetes, estrechaba cada vez más el cerco. El obispo no se atrevía a un asalto a gran escala, temiendo grandes pérdidas, pero tampoco tenía intención de retirarse. Contaba con tomar la ciudad por hambre. Llegó el día tan esperado, Pascua, el 5 de abril de 1534. Toda la ciudad, conteniendo la respiración, esperaba el milagro prometido. Pero el cielo permaneció en silencio. El ejército del obispo se mantuvo impasible en sus posiciones. No apareció ningún fuego celestial, ningún ejército de ángeles. Para Jan Matthys, fue el momento de la verdad. Su autoridad como profeta estaba en peligro. Todo el sistema que había construido se basaba en la fe en su misión divina. Y ahora esa fe podía derrumbarse. Se encontró atrapado en sus propias profecías, y entonces, llevado al frenesí, tomó una decisión que le sería fatal. Poseído por una súbita iluminación divina, Matthys anunció que había comprendido su error. Dios no actuaría por sí mismo. Debía obrar un milagro a través de su profeta. Matthys declaró que él, como Gedeón en el Antiguo Testamento, con un puñado de guerreros fieles, saldría de la ciudad y derrotaría sin ayuda a todo el ejército de los impíos. Era pura locura. Sus colaboradores más cercanos, incluido Juan de Leyden, intentaron disuadirlo. Pero Matthys fue implacable. Estaba convencido de que Dios lo protegería, de que las balas y las espadas de los enemigos serían impotentes contra él. Eligió a 30 hombres y,
despidiéndose de los habitantes de la ciudad, que lo miraban con horror y reverencia desde las murallas, ordenó abrir las puertas. Lo que siguió fue predecible y terrible. El pequeño destacamento del profeta, saliendo por las puertas con gritos de «Padre, hágase tu voluntad», se lanzó contra las filas de los lansquenetes. Los mercenarios, desconcertados por un momento por tal audacia, se recuperaron rápidamente. Rodearon al puñado de fanáticos. El combate fue breve. Jan Matthys, el panadero de Haarlem, el profeta de la Nueva Jerusalén, fue derribado de su caballo, atravesado por una lanza y despedazado. Su cabeza cortada fue empalada en una pica y exhibida a los defensores de la ciudad. Sus genitales fueron clavados en las puertas de la ciudad. La muerte del profeta sumió a Münster en el shock y la desesperación. Parecía que todo había terminado. Su líder, que les había prometido la victoria, había sido descuartizado ante sus ojos. Su fe había sido humillada. En la ciudad cundió el pánico. Muchos estaban dispuestos a rendirse. En este momento crítico, cuando el régimen anabaptista estaba al borde de la aniquilación, entró en escena un hombre que había estado esperando su momento. Juan de Leyden. Donde otros veían una catástrofe, él vio una oportunidad. Inmediatamente tomó el poder en sus manos. Usando todo su talento actoral y su don de persuasión, se dirigió a los desconcertados y desmoralizados habitantes. La muerte de Matthys, dijo, no fue una derrota, fue un sacrificio necesario. Matthys, según él, había desobedecido a Dios, interpretando mal su voluntad. Dios quería que el profeta permaneciera en la ciudad, no que buscara la muerte como un mártir. Ahora, dijo Juan, Dios había elegido a un nuevo líder, a través del cual guiaría a su pueblo a la victoria, y ese líder, por supuesto, era él. Juan de Leyden resultó ser un político mucho más flexible y pragmático que Matthys. Comprendía que las profecías por sí solas no eran suficientes. Se necesitaba un nuevo y más complejo sistema de gobierno e ideología para mantener la ciudad bajo control durante un largo asedio. Su primer paso fue reorganizar el poder. Abolió el Consejo Municipal, reemplazándolo por un consejo de los 12 ancianos según el número de las tribus de Israel. Al frente de este consejo, por supuesto, estaba él mismo, como un nuevo Moisés. Esta medida no solo fortaleció su poder personal, sino que también dio al nuevo régimen un sabor del Antiguo Testamento que tanto gustaba a los anabaptistas. Luego procedió a la militarización total de la ciudad. Toda la población masculina fue organizada en unidades militares, responsables de la defensa de determinados tramos de la muralla. Se introdujo una disciplina estrictísima. También reorganizó el sistema de distribución de alimentos, comprendiendo que en condiciones de asedio, esta era la clave para la supervivencia y el control de la población. Pero su principal innovación, que debía fortalecer su poder y cambiar para siempre la faz de Münster, fue un nuevo concepto ideológico. Juan de Leyden anunció que el tiempo de los profetas había pasado. Llegaba el tiempo de los reyes. Münster, la Nueva Jerusalén, debía convertirse en el reino de Sión, y al frente de él debía estar un rey, el ungido de Dios, el heredero del rey David. La preparación para este grandioso espectáculo duró varios meses. En la ciudad apareció un nuevo profeta, un antiguo orfebre que, por supuesto, recibió una revelación de que Juan de Leyden debía ser coronado. En septiembre de 1534, tuvo lugar una suntuosa ceremonia de coronación. En la plaza del mercado, convertida en escenario, se construyó apresuradamente un trono. Con el oro confiscado de las iglesias se hicieron una corona, un cetro y un orbe. Juan de Leyden, un sastre de 25 años ataviado con lujosas vestiduras, fue proclamado rey de la nueva Sion Juan Bimbilo. No fue simplemente el establecimiento de una monarquía. Fue una ruptura total con los ideales anabaptistas de igualdad y fraternidad. En la ciudad asediada y hambrienta apareció una corte real con su propia guardia,
sirvientes y un suntuoso ceremonial. El propio Juan recorría la ciudad acompañado de un séquito, impartiendo justicia y castigo. Se convirtió en un monarca absoluto, cuyo poder estaba santificado por el propio Dios. La muerte de Jan Matthys no condujo a la caída de Münster. Al contrario, abrió el camino a una forma de dictadura aún más monstruosa y surrealista. Al profeta fanático lo sucedió un actor carismático y ambicioso, que convirtió la tragedia de toda una ciudad en su propio y sangriento espectáculo. Y lo peor aún estaba por llegar. Con la coronación de Juan de Leyden, la comuna de Münster entró en su fase más extraña y terrible. La ciudad, cada vez más estrechada por el cerco, se convirtió en un mundo aislado que vivía según sus propias y demenciales leyes. Era el reino de Sion, una monarquía teocrática totalitaria basada en una mezcla de leyes del Antiguo Testamento, principios comunistas y el poder ilimitado del nuevo rey David. La vida en la ciudad sitiada era paradójica. Por un lado, era un mundo de miedo constante, hambre y terror brutal. Por otro, era un mundo de incesantes representaciones teatrales, ceremonias suntuosas y una religiosidad exaltada, destinadas a mantener la moral de la población. La cumbre de esta nueva ingeniería social, su elemento más chocante y escandaloso, fue la introducción oficial de la poligamia. Este paso, dado en el verano de 1534, incluso antes de la coronación de Juan, tenía razones tanto teológicas como pragmáticas. Ideológicamente, se justificaba por la necesidad de volver a las costumbres de los patriarcas del Antiguo Testamento, como Abraham, Jacob, David y Salomón, que tenían muchas esposas y concubinas. Los predicadores encabezados por Bernhard Rothmann, quien escribió un tratado especial en defensa de la poligamia, afirmaban que en la Nueva Jerusalén debían restaurarse las verdaderas leyes divinas y que la monogamia era solo una institución perversa de la Iglesia romana. La razón pragmática era aún más convincente. En la ciudad se había producido un desequilibrio de género monstruoso. Tras la expulsión de los infieles, muchos de los cuales se marcharon con sus familias, y la afluencia de refugiados anabaptistas, entre los que había muchas mujeres solas, como viudas y esposas abandonadas, por cada hombre en Münster había al menos 3 y a veces hasta 4 mujeres. En condiciones de asedio y vida comunista, esto creaba una enorme tensión social. La introducción de la poligamia, según el plan de los líderes, debía resolver este problema. Cada mujer recibía una cabeza y un protector en la persona de su marido, y además cumplía con su deber principal, que era dar a luz a nuevos hijos de Sión. La nueva ley se puso en vigor con una determinación despiadada. A todos los hombres se les ordenó tomar tantas esposas como pudieran mantener, y a todas las mujeres en edad de casarse, que se casaran. La negativa se consideraba una desobediencia a la voluntad de Dios y se castigaba con la muerte. Esta innovación provocó una profunda división incluso entre los anabaptistas más devotos. Para muchos, educados en las ideas cristianas tradicionales sobre el matrimonio, esto era una blasfemia inaudita y una depravación legalizada. En la ciudad estalló una revuelta. Un grupo de respetados burgueses, antiguos compañeros de Rothmann, liderados por el herrero Heinrich Mollen, capturaron al propio Juan de Leyden, a Knipperdolling y a otros líderes. Intentaron detener la locura y, quizás, negociar una rendición honorable de la ciudad. Pero la revuelta estaba mal organizada. Las tropas leales al rey, compuestas principalmente por fanáticos holandeses, reprimieron rápidamente la resistencia. Los rebeldes fueron capturados. La represalia fue ejemplar y cruel. Unas 50 personas fueron llevadas a la plaza del mercado y ejecutadas. El propio Juan de Leyden mató personalmente a varios de ellos. Después de esto, ya nadie en Münster se atrevió a oponerse abiertamente a la voluntad del rey. La poligamia se convirtió en la norma. El propio Juan de Leyden dio ejemplo reuniendo un harén de 16 esposas.
Su esposa principal, la reina, fue Divara van Haarlem, la hermosa joven viuda de Jan Mathis. Sus esposas vivían en el lujo, vestían sedas y joyas confiscadas a los burgueses exiliados, mientras que los habitantes comunes de la ciudad ya comenzaban a experimentar la escasez de alimentos. Además de la poligamia, en el reino de Sión se introdujo un nuevo y draconiano código de leyes, basado en las prescripciones más severas del Antiguo Testamento. La pena de muerte se aplicaba a una amplísima gama de delitos, no solo el asesinato y la traición, sino también la blasfemia, la desobediencia a los padres, el adulterio por parte de las mujeres, la difusión de rumores e incluso las quejas sobre la vida. La ciudad vivía en una atmósfera de vigilancia y delación totales. Bernd Knipperdolling, nombrado principal portador de la espada del rey, cumplía con celo sus funciones de verdugo. A pesar del terror y la inminente hambruna, Juan de Leyden intentaba mantener la apariencia de una vida normal e incluso próspera. Organizaba suntuosas fiestas en la plaza del mercado, con música, bailes y representaciones teatrales de temas bíblicos en las que él mismo a menudo interpretaba los papeles principales. Estos espectáculos debían distraer al pueblo de los pensamientos sombríos y fortalecer la fe en una pronta victoria. 2 veces por semana, el rey se sentaba en su trono en la plaza e impartía justicia. Estas sesiones también se convertían en espectáculos. Escuchaba las quejas, resolvía las disputas, dictaba sentencias demostrando su sabiduría divina. Incluso acuñó nuevas monedas, táleros con la inscripción «El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros», lo que era una alusión directa a su propio estatus divino. Exteriormente, Münster seguía siendo una fortaleza formidable. Sus defensores, llevados al fanatismo, repelían desesperadamente todos los intentos de asalto. En agosto de 1534, el ejército del obispo lanzó un ataque a gran escala, pero fue rechazado con enormes pérdidas para los atacantes. Esta victoria fortaleció aún más la fe de los habitantes en su elección y en el genio de su rey. Pero el tiempo jugaba en su contra. Las reservas de alimentos se agotaban. El cerco se estrechaba cada vez más implacablemente. Las lujosas vestiduras del rey y su séquito contrastaban cada vez más con los rostros demacrados de los ciudadanos de a pie. El reino de Sión, construido sobre sangre y fe, se devoraba lentamente a sí mismo desde dentro. La utopía, por la que se había pagado un precio tan terrible, se convertía inexorablemente en su opuesto, en un reino de hambre, desesperación y muerte. El invierno de 1534 a 1535 fue para la sitiada Münster el principio del fin. Si antes los habitantes de la ciudad sufrían el terror y las leyes estrictas, ahora a sus tormentos se sumaba un nuevo y más terrible enemigo: el hambre. El cerco que el ejército del príncipe obispo Franz von Waldeck mantenía desde hacía muchos meses, finalmente comenzó a dar sus frutos. Todas las rutas de suministro de alimentos fueron cortadas. Las reservas hechas en los primeros días se agotaron. La agonía de la ciudad fue lenta y dolorosa. Primero desaparecieron del menú el pan y la carne. Fueron reemplazados por gachas de salvado, hierbas y raíces. Luego llegó el turno de los animales domésticos. Los habitantes se comieron a todos los gatos, perros y ratas. Cuando también se acabó esta comida, la gente empezó a comer el cuero de las encuadernaciones de los libros, cinturones hervidos y zapatos viejos. Las crónicas escritas por testigos presenciales pintan un cuadro escalofriante. Las calles estaban llenas de personas demacradas parecidas a fantasmas con los rostros hinchados por el hambre y los ojos vacíos. Los niños morían en brazos de sus madres. En medio de esta miseria general, la corte real de Juan de Leyden continuaba viviendo en un lujo relativo. El rey,
Sus 16 esposas y su círculo más cercano se alimentaban de almacenes secretos donde todavía se conservaban reservas de grano y carne ahumada. Este contraste entre una élite saciada y un pueblo moribundo minaba la fe incluso de los seguidores más devotos. Para mantener el poder en estas condiciones inhumanas, Juan de Leyden llevó el sistema de terror al límite. Cualquier queja sobre el hambre o llamamiento a la rendición se castigaba con la muerte inmediata. Espías merodeaban por la ciudad en busca de descontentos. Las ejecuciones se convirtieron en un hecho cotidiano, en un medio rutinario para mantener el orden. Una de las historias más conocidas y espeluznantes de ese período fue la ejecución de Elizabeth von Scherer, una de las esposas del propio rey. Al ver el sufrimiento de la gente común, se atrevió a reprochar a su marido su crueldad e injusticia. Declaró que no podía festejar mientras el pueblo moría de hambre y le devolvió las joyas que le había regalado. Juan de Leyden lo interpretó como un desafío público a su autoridad. La arrastró a la plaza del mercado, la declaró traidora y, ante sus otras esposas y toda la ciudad, le cortó la cabeza personalmente. Después de la ejecución, según los testimonios, comenzó a bailar y a cantar salmos, instando a las demás esposas a unirse a él en esta macabra celebración. A medida que el hambre se intensificaba, en la ciudad comenzaron a ocurrir cosas que superaban los límites de la comprensión humana. Aparecieron los primeros, y luego numerosos, testimonios de canibalismo. La gente desenterraba los cadáveres de las tumbas para comérselos. Hubo casos en que los padres mataron y se comieron a sus propios hijos. Münster, la Nueva Jerusalén, se había hundido en el más profundo de los horrores animales. A pesar de esto, Juan de Leyden no perdió su talento artístico y continuó representando su espectáculo. Seguía organizando sermones y reuniones en las que prometía que la salvación estaba cerca. Declaró que Dios simplemente estaba probando la fe de su pueblo, como había probado a Job. Aseguró que para la Pascua de 1535 llegaría la tan esperada liberación. Incluso envió apóstoles a las comunidades anabaptistas vecinas con un llamamiento a levantarse en armas y acudir en ayuda de la Sion sitiada. Pero estos intentos fracasaron. Pequeños destacamentos de anabaptistas que intentaron abrirse paso hasta la ciudad fueron fácilmente derrotados por las tropas del obispo. Muchos habitantes, llevados a la desesperación, intentaron huir de la ciudad. Pero era casi imposible. Las murallas estaban custodiadas por guardias leales al rey, que disparaban a cualquiera que intentara escalarlas. Y a quienes lograban escapar les esperaba un destino no menos terrible. Los lansquenetes del obispo, enfurecidos por el largo asedio, no hacían prisioneros. Torturaban y mataban cruelmente a los fugitivos ante los ojos de los defensores de la ciudad para desmoralizarlos. Para la primavera de 1535, de una población de 10.000 habitantes en Münster, no quedaban más de 6.000 personas. Eran sombras consumidas por el hambre, las enfermedades y el miedo. Su fe, si no había muerto por completo, estaba envenenada por la desesperación. Incluso los más fanáticos de ellos comenzaban a comprender que el milagro prometido no llegaría. La ciudad estaba condenada. Todo el complejo sistema construido por Juan de Leyden, su reino, sus leyes, sus profecías, se sostenía ahora de un último hilo. Ese hilo era el miedo al rey dentro y el miedo a la crueldad del enemigo fuera. Pero ni siquiera el miedo más fuerte puede reprimir eternamente el instinto de autoconservación. Dentro de la ciudad agonizante, surgieron personas que decidieron que era mejor arriesgarse y morir a manos del enemigo que morir lentamente de hambre, observando los banquetes de su rey loco. La traición maduraba en los rincones más oscuros y hambrientos de la Nueva Jerusalén. El fin estaba cerca, junio de 1535. Münster llevaba 16 meses bajo asedio,
Una ciudad fantasma, por cuyas calles vagaban esqueletos vivientes y en cuyo aire flotaba un olor dulzón a muerte. Las esperanzas de una intervención divina se habían agotado incluso para los fanáticos más desesperados. Lo único que aún impedía que la ciudad capitulara era la dictadura de hierro del rey Juan y el pánico a la venganza de los lansquenetes. Pero la agonía no podía durar para siempre. El desenlace llegó gracias a dos hombres que decidieron comprar sus vidas al precio de la traición. Se llamaban Hans von der Langenstraat y Heinrich Gresbeck. Ambos eran antiguos mercenarios que se encontraron en la ciudad y se unieron a los anabaptistas, más por oportunismo que por una fe profunda. Habiendo sobrevivido a todos los horrores del asedio y viendo el inminente colapso de la comuna, decidieron actuar. Por la noche, lograron escapar de la ciudad y llegar al campamento del príncipe obispo. Allí propusieron un trato. Mostrarían un punto débil y mal vigilado en las defensas de Münster y a cambio recibirían el perdón y, posiblemente, una recompensa. Franz von Waldeck, agotado por el largo y costoso asedio, se aferró a esta oferta. El plan de asalto se elaboró rápidamente y en el más estricto secreto. La fecha elegida fue la noche del 24 al 25 de junio. Era la víspera de la fiesta de San Juan Bautista, y se contaba con que la vigilancia de los exhaustos defensores de la ciudad estaría debilitada. En la noche señalada, un pequeño destacamento de varios cientos de lansquenetes, al amparo de la oscuridad y de una lluvia torrencial, guiado por los traidores, se acercó al tramo de muralla indicado, en la zona de la Puerta de la Cruz. Este lugar, efectivamente, estaba mal vigilado. El destacamento de asalto, utilizando escaleras, superó silenciosamente la muralla y el foso y se encontró dentro de la ciudad. Rápidamente tomaron la puerta, matando a la escasa guardia, y la abrieron para las fuerzas principales del ejército del obispo. Un torrente de lansquenetes irrumpió en la ciudad. Comenzó la masacre. Los defensores de Münster, sorprendidos, fueron despertados por los gritos y los sonidos de la batalla. Pero ya era demasiado tarde. El pánico se apoderó de la ciudad. Sin embargo, incluso en esta situación desesperada, los anabaptistas mostraron un coraje desesperado. Un pequeño grupo de los combatientes más leales, unos 300 hombres bajo el mando de uno de los lugartenientes del rey, Heinrich Krechting, logró reunirse en la plaza del mercado de Principalmarkt y organizar una defensa. Se atrincheraron y opusieron una feroz resistencia, convirtiendo la plaza en el escenario de una última y sangrienta batalla. El combate en la plaza duró varias horas. Los lansquenetes, sufriendo bajas, no podían romper la resistencia del puñado de fanáticos. Entonces Franz von Waldeck, no queriendo perder más soldados, recurrió a una artimaña. Ofreció a los defensores de la plaza una capitulación honorable. Si deponían las armas, se les garantizaría la vida y el derecho a salir libremente de la ciudad. Los anabaptistas, exhaustos y viendo la inutilidad de seguir resistiendo, creyeron esta promesa. Depusieron las armas y se rindieron. Tan pronto como quedaron desarmados, los lansquenetes, con el consentimiento tácito de sus comandantes, se abalanzaron sobre ellos y los masacraron a casi todos. La promesa del obispo resultó ser una mentira. Con la caída del último foco de resistencia, la ciudad fue entregada al saqueo. Comenzó una bacanal de violencia que duró varios días. Mercenarios borrachos irrumpían en las casas, matando a los hombres, violando a las mujeres y llevándose todo lo que tuviera algún valor. Las calles estaban sembradas de cadáveres. El número de víctimas de esta masacre se contó por cientos, si no miles. Nadie perdonó ni a mujeres ni a niños. Así, en torrentes de sangre concluyó la historia de la Nueva Jerusalén. ¿Y qué fue del rey? Juan de Leyden no murió en la batalla. Cuando comenzó el asalto, él, junto con su esposa principal Divara
y varios de sus más cercanos colaboradores, se refugió en la ciudadela más fuerte de la ciudad. Pero su escondite fue descubierto rápidamente. Después de una breve resistencia, fue capturado. Cuando lo llevaron, harapiento y humillado, ante el obispo, según los testimonios, se mantuvo altivo y continuó llamándose a sí mismo un rey enviado por Dios. Junto con él fueron capturados los otros dos principales líderes de la comuna que quedaban con vida. El ex burgomaestre y verdugo principal, Bernd Knipperdolling, y uno de los ancianos, Bernhard Krechting. La caída de Münster fue el acorde final de una de las sinfonías más sombrías de la historia de Europa. La ciudad que soñaba con convertirse en un paraíso en la tierra se había convertido en una fosa común. El experimento de construir el reino de Dios había terminado en una catástrofe total, pero para los líderes capturados, sus sufrimientos no habían hecho más que empezar. Los vencedores les preparaban una ejecución que, por su crueldad, debía superar todos los horrores del asedio y convertirse en una terrible lección para todas las generaciones venideras. Con la caída de Münster, para sus habitantes terminó una pesadilla, pero para los líderes capturados de la comuna, a saber, Juan de Leyden, Bernd Knipperdolling y Bernhard Krechting, comenzó otra, la última y más dolorosa. No se trataba simplemente de ejecutarlos. Su muerte debía ser un espectáculo grandioso, un ritual público de humillación y retribución que borrara para siempre de la memoria de la gente la idea misma de desafiar el poder secular y eclesiástico. Durante casi medio año, desde el verano de 1535 hasta enero de 1536, los tres prisioneros fueron paseados con collares de hierro por las ciudades y pueblos de Westfalia y Renania. Fueron exhibidos públicamente en ferias y plazas. Se les obligó a participar en debates públicos con teólogos, donde debían admitir sus errores. Todo esto formaba parte de una guerra psicológica. Los vencedores no solo querían matar a los rebeldes, sino también destruir sus ideas, demostrar su inconsistencia y absurdo. Juan de Leyden, incluso encadenado, no perdió su talento artístico. En los debates se comportó con audacia, defendiendo hábilmente sus posiciones teológicas, lo que enfurecía a sus oponentes. Knipperdolling, por el contrario, parecía destrozado. A veces se arrepentía, otras volvía a su fe. Krechting, por su parte, guardaba un silencio sombrío. El destino del resto de los habitantes de Münster fue variado. La mayoría de las mujeres y aquellos hombres que no habían participado activamente en la defensa fueron perdonados después de un arrepentimiento público. La ciudad volvió a estar bajo el control total del príncipe obispo. El catolicismo fue restaurado por la fuerza, y Münster se convirtió durante muchos siglos en un bastión de la contrarreforma. La esposa principal del rey, la reina Divara, se negó a abjurar de su fe y fue decapitada. Finalmente se completaron los preparativos para la ejecución principal. La fecha se fijó para el 22 de enero de 1536. El lugar de la acción fue la plaza del mercado de Principalmarkt en Münster, la misma donde hasta hacía poco se había erigido el trono de Juan de Leyden. El evento fue escenificado con la máxima teatralidad. Se erigió un alto cadalso en la plaza. A su alrededor se congregaron miles de personas, llegadas de toda la región para ver el fin de los monstruos de Münster. La ejecución fue de una crueldad monstruosa, incluso para aquella época tan dura. Los tres condenados fueron atados a postes. Luego, los verdugos, utilizando tenazas al rojo vivo, durante una hora les arrancaron trozos de carne de sus cuerpos. Primero les arrancaron las lenguas para que no pudieran maldecir a sus torturadores ni rezar. A pesar de los sufrimientos inhumanos, según los testimonios de los testigos presenciales, los condenados se mantuvieron con una entereza asombrosa. Después de esta larga tortura, cuando todavía estaban vivos, se les asestó un golpe mortal con una daga en el corazón. Así terminó la vida del rey,
el burgomaestre y el anciano de la Nueva Sion. Pero ni siquiera eso les pareció suficiente a los vencedores. Sus cuerpos muertos no fueron enterrados. Fueron colocados en 3 jaulas de hierro especialmente fabricadas. Estas jaulas fueron luego izadas a la aguja más alta de la ciudad, al campanario de la iglesia de San Lamberto, que da a la plaza del mercado. Los cuerpos fueron dejados para que se pudrieran al viento y al sol, a la vista de toda la ciudad, como un recordatorio eterno del destino de quienes se atrevieron a desafiar el orden divino y terrenal. Los huesos de Juan de Leyden y sus compañeros permanecieron en esas jaulas durante décadas, hasta que finalmente se descompusieron y se convirtieron en polvo. Pero las jaulas mismas permanecieron en su lugar. Sobrevivieron a guerras, incendios e incluso a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, durante los cuales fueron retiradas y luego vueltas a colocar. Siguen allí hoy en día, 3 esqueletos oxidados y vacíos contra el cielo. Se han convertido en una parte inseparable de la imagen de Münster, su principal y más sombría atracción turística. Para los turistas, son solo un artefacto espeluznante de un pasado oscuro. Pero para la historia siguen siendo un símbolo potentísimo. Un símbolo de cómo el sueño utópico más brillante puede convertirse en una dictadura sangrienta. Un símbolo del peligro que acecha en la fe absoluta y en los líderes carismáticos que se proclaman portadores de la verdad suprema, y una advertencia eterna de que el camino al paraíso que se intenta construir en la tierra por la fuerza, con demasiada frecuencia, resulta ser el camino a un verdadero infierno. La ejecución de los reyes puso fin a la historia de la comuna de Münster, pero no pudo borrarla de la memoria, convirtiéndola en una de las lecciones más instructivas y aterradoras de la historia de la humanidad. Con la caída de Münster y la brutal ejecución de sus líderes, la rebelión fue sofocada, pero el eco de aquellos 16 meses de locura resonó durante mucho tiempo por toda Europa, dejando una cicatriz profunda e imborrable en el cuerpo de la Reforma e influyendo en el curso de la historia religiosa y política durante siglos. El legado de la Comuna de Münster fue multifacético y, en su mayor parte, trágico. Para el propio movimiento anabaptista, los acontecimientos de Münster fueron una catástrofe absoluta. Antes de 1534, el anabaptismo era un movimiento diverso, en el que predominaba el ala pacifista y no violenta. Münster lo cambió todo. A los ojos de todo el mundo, tanto católicos como protestantes, la palabra anabaptista se convirtió en sinónimo de fanático sanguinario, rebelde, partidario de la poligamia y el comunismo. Una ola de persecuciones brutalísimas se abatió sobre los anabaptistas de toda Europa. Las autoridades, aterrorizadas por el ejemplo de Münster, veían en cada comunidad de rebautizadores un nido potencial de sedición. Miles de personas inocentes que no tenían ninguna relación con el radicalismo de Juan de Leyden fueron ejecutadas solo por su fe. Este trauma provocó una profunda transformación interna en el propio anabaptismo. El movimiento se vio obligado a pasar a la clandestinidad más profunda y a replantearse por completo sus principios para sobrevivir. El líder de este proceso fue el sacerdote holandés Menno Simons, que quedó conmocionado por la tragedia de Münster. Condenó enérgicamente la violencia y las ambiciones teocráticas de los münsteritas. Menno y sus seguidores, que recibieron el nombre de menonitas, volvieron a los principios originales del anabaptismo primitivo. Pacifismo estricto, renuncia a toda forma de violencia, separación total de la Iglesia y el Estado, modestia y ayuda mutua dentro de la comunidad. De hecho, los menonitas y otros grupos pacíficos de anabaptistas que sobrevivieron, como los huteritas y los amish, pasaron los siguientes siglos demostrando al mundo que no eran münsteritas. La maldición de Münster los persiguió, obligándolos a ser aún más cerrados y cautelosos. Así, la tragedia de 1535 no solo destruyó el ala radical del movimiento,
sino que también determinó el camino de desarrollo de su rama pacífica, transformando el anabaptismo de un movimiento misionero activo en un conjunto de comunidades tranquilas y cerradas. Para la Iglesia Católica, la historia de Münster fue un regalo propagandístico de incalculable valor. Se utilizó como prueba palpable de a dónde conducen la herejía y el abandono de la verdadera fe. «Mirad», decían los predicadores católicos, «aquí están los frutos de la doctrina de Lutero. Hoy rechazáis al Papa y mañana quemaréis libros, introduciréis la poligamia y esperaréis el fin del mundo en la depravación y la sangre». La pesadilla de Münster se convirtió en un arma poderosa en manos de la Contrarreforma. Asustó a los burgueses y aristócratas moderados, obligándolos a aferrarse al viejo orden y a mirar con recelo cualquier innovación religiosa. Justificó las medidas más crueles de la Inquisición y de las autoridades seculares contra cualquier forma de disidencia. La historia de Münster se convirtió durante muchos años en un cuento de terror, un espantajo con el que se estigmatizaba cualquier desviación de la ortodoxia. Münster no solo asustó a los católicos, sino también a los protestantes moderados. Martín Lutero, que al principio había visto con cierta simpatía los esfuerzos reformadores de Rothman, quedó horrorizado por lo que habían provocado. Escribió varios panfletos furiosos en los que maldecía a los demonios de Münster. Esta tragedia fortaleció las tendencias conservadoras dentro del luteranismo, mostró el caos al que podía conducir la concesión de libertad religiosa al pueblo llano. Como resultado, la reforma oficial pasó a apoyarse aún más en el poder de los príncipes seculares. La alianza del trono y el altar, donde el príncipe es el protector y la cabeza de la Iglesia en su territorio, se convirtió en el modelo principal para los estados luteranos. La idea de una comunidad de creyentes independiente y libre quedó desacreditada durante muchos años. Münster se convirtió en un argumento a favor de un poder estatal fuerte que controlara la vida religiosa de sus súbditos. En un sentido más amplio y filosófico, la historia de la Comuna de Münster se ha convertido en uno de los grandes arquetipos de la civilización occidental. Es la eterna historia de cómo la utopía se convierte en distopía, cómo la búsqueda del bien absoluto engendra el mal absoluto, cómo los líderes carismáticos ebrios de poder y de fe en su propia elección pueden conducir a las masas al abismo. Esta historia se ha repetido en diferentes formas a lo largo de los siglos, en el terror jacobino de la Revolución Francesa, en los regímenes totalitarios del siglo XX, en los cultos destructivos de la actualidad. En todas partes se pueden ver ecos del drama de Münster. Cambian los escenarios, las ideologías y los nombres, pero la mecánica psicológica sigue siendo sorprendentemente similar. La creación de una imagen del enemigo, la promesa de un paraíso en la tierra, la deificación del líder, la represión de la disidencia y la justificación de cualquier atrocidad en nombre de un gran objetivo. La Comuna de Münster no es un simple caso de la historia del siglo XVI. Es una advertencia eterna, una advertencia sobre la delgada línea entre la fe y el fanatismo, entre el idealismo y la locura, entre el sueño de un mundo perfecto y la pesadilla en la que ese sueño puede convertirse cuando se intenta hacerlo realidad, sin tener en cuenta la naturaleza humana y el precio humano. Las 3 jaulas de hierro que todavía cuelgan sobre Münster recuerdan no solo la tragedia del pasado, sino también los peligros que siempre acechan a la humanidad. Pasan los siglos. Münster ha sanado hace mucho tiempo sus heridas. Se ha convertido en una ciudad universitaria tranquila y próspera. En sus calles ya no se oyen profecías sobre el fin del mundo ni los gritos de los que mueren de hambre. Pero si al anochecer uno se acerca a la iglesia de San Lamberto y levanta la cabeza, puede verlas. 3 siluetas oxidadas contra el cielo que se apaga, y parece que el viento que sopla entre sus barrotes vacíos nos trae un susurro silencioso. Es el susurro de miles de personas cuyas vidas fueron trituradas en los engranajes del gran experimento. El susurro de los católicos y luteranos expulsados de sus hogares.
el susurro de los niños hambrientos y de las mujeres violadas, el susurro de los fanáticos que morían en las murallas con el nombre de Dios en los labios, y por supuesto el susurro de los 3 hombres cuyos huesos una vez se descompusieron en estas jaulas. ¿Qué intentan decirnos? Quizás nos cuentan la historia de lo peligroso que es creer en respuestas simples a preguntas complejas, de que el mundo no se puede mejorar a la fuerza y que cualquier intento de construir un paraíso en la tierra sin libertad, compasión y respeto por el ser humano inevitablemente termina en un infierno. Nos hablan del poder de las ideas, de cómo un solo pensamiento, nacido en la mente de un hombre y adoptado por una multitud, puede cambiar el destino de toda una ciudad y dejar una cicatriz en la historia, y de la enorme responsabilidad que recae sobre aquellos que se atreven a hablar en nombre de Dios o en nombre del pueblo. Nos recuerdan la fragilidad de la civilización, de cuán rápido, bajo la delgada capa de leyes, cultura y razón, pueden aflorar los instintos antiguos y oscuros, como la sed de poder, la crueldad, la fe ciega y la disposición a seguir a cualquiera que prometa un milagro y señale a un enemigo. La historia de la comuna de Münster no ofrece consuelo. No ofrece conclusiones morales simples. Solo nos pone delante un espejo en el que se reflejan las tentaciones más oscuras y persistentes del espíritu humano. Es el eterno relato de la seducción de la verdad absoluta y del aterrador precio que hay que pagar por intentar imponerla. Y mientras las 3 jaulas cuelguen sobre Münster, este relato no habrá terminado. Permanecen allí, bajo la lluvia y el sol, como guardianes eternos, recordando a cada nueva generación la tragedia de la Nueva Jerusalén. Y su susurro silencioso pero insistente resonará mientras los hombres sueñen con el paraíso y construyan el infierno en el camino hacia él.